Let's party. Hoy es el día, hoy Apple va a liberar iOS 18.4, es posible que cuando veas esto incluso ya esté disponible. Y he preparado un vídeo súper completo con más de 40 novedades analizadas al detalle, entre ellas la llegada oficial de Apple Intelligence a España, y por fin en español. Pero antes de empezar, decidme en comentarios qué os parece esta actualización, ¿cumple vuestras expectativas o esperabais algo más? Ahora sí, coged vuestro iPhone, que vamos con todas las novedades. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a comentar con todo lujo de detalles todas las novedades de iOS 18.4. Y tenemos que empezar hablando de Apple Intelligence, porque sí, con esta actualización las capacidades de Apple Intelligence llegan a nuevos idiomas, incluyendo el español, francés, alemán, italiano, el portugués de Brasil, el japonés, el coreano, el chino simplificado y además algunas variantes de inglés localizadas para Singapur e India. Pero como digo, quizás también lo más importante más allá de los nuevos idiomas es que ya también podremos usarlo en la Unión Europea. Simplemente cuando instaléis la actualización os va a salir pues seguramente un texto aquí debajo donde os esté especificando que se está descargando el modelo de inteligencia para poder ejecutarse de forma local. Tardará unos minutos, posiblemente si lo hacéis el mismo día que será la actualización puede tardar varias horas porque estará todo bastante colapsado, así que tener paciencia. Si nos vamos a otras partes del sistema puedo hablaros de más novedades, también relacionadas con Apple Intelligence. Para ello me voy al apartado de notificaciones. Vale, desde este apartado si bajamos un poquito veréis que hay una sección dedicada a Apple Intelligence. Bueno, una de las novedades que se incorpora con esta actualización es esta relacionada con priorizar notificaciones. Priorizar notificaciones lo que nos va a permitir es que Apple Intelligence en la pantalla de bloqueo pueda mostrarnos las notificaciones prioritarias en una sección destacada de la pantalla y siempre por encima de otras menos importantes. Y desde aquí nosotros vamos a poder elegir qué aplicaciones son priorizables para el sistema, para que si no queremos que detecte que, por ejemplo, yo que sé, la aplicación Booksy es una notificación prioritaria, pues que nunca la priorice, aunque el sistema crea que sí que lo puede ser, ¿vale? Es decir, que nosotros vamos a tener control de todo esto desde el primer momento. Así que, bueno, que sepáis que esto es una de las novedades de Apple Intelligence en esta versión de iOS 18.4, pero no es la única, porque, como os venimos diciendo en los vídeos de betas, la funcionalidad de Visual Intelligence llega a más dispositivos. Y es que ahora si tenéis un iPhone 15 Pro o un iPhone 16e, también vais a poder disfrutar de esta función que hasta ahora era exclusiva de los iPhone 16. Esta función se activaba con el botón de control de cámara y podíamos acceder, pues eso, a esta función de inteligencia visual. Pero ahora también es activable desde otros lugares del sistema. Por ejemplo, si abrimos el centro de control y le damos a añadir un control, vais a ver que tenemos un apartado dedicado a Apple Intelligence y Siri. Y ahí tenemos el botón de inteligencia visual. Por tanto, si yo lo fijo en el centro de control y lo pulso, vais a ver cómo automáticamente se me abre la función. Pero no es el único lugar, ya que, como bien sabéis, los iPhone 15 Pro y también el iPhone 16 cuentan con botón de acción. Por tanto, Apple también ha permitido que el botón de acción pueda activar esta función. Así que simplemente deslizamos entre las diferentes opciones y aquí veréis que tenemos la de inteligencia visual. Por tanto, si pulsáramos ese botón, también se activaría. Salgo de aquí y nos vamos ahora a la aplicación de Image Playground, que es otra aplicación que se os instalará cuando descarguéis Apple Intelligence. Esta de aquí. Tardará posiblemente, ya digo, unos minutitos, no os preocupéis si no la veis de inicio. Esta aplicación nos permite poder crear dibujos en diferentes estilos basándose en imágenes que nosotros podemos importar, como por ejemplo estas, o creándolas desde cero. Como hicimos un vídeo de Apple Intelligence que luego os voy a recomendar, no me quiero parar mucho en ese apartado, pero sí quiero resaltar la novedad que encontramos con esta nueva versión. Si yo, por ejemplo, elijo una foto, esa misma, y elijo una boina, pues en teoría ahora va a hacer un montaje de esa foto con boina. Vale, este se supone que soy yo. Bueno, ¿dónde están las novedades en esta versión? Si le damos al botón de más, vais a ver que en los estilos disponibles, además de animación, ilustración, tenemos ese de dibujo. Bueno, pues ese se estrena con Apple Intelligence dentro de Image Playground. Lo teníamos en la aplicación de notas con la función de varita mágica, pero ahora también lo tenemos disponible aquí. Por tanto, si lo pulso, cambiará el resultado pues a ese estilo de dibujo, ¿no? Boceto, que la verdad está bastante bien. Y luego también hay un cambio sutil y es que este icono de primavera
pues bueno, sustituye al tema de fiestas de invierno que teníamos hasta ahora. Así que entiendo que esto será temático y cada cierto tiempo Apple lo irá adaptando a la estación del año. Si lo pulso, pues ahí tengo una versión tematizada con la primavera de mi fotografía. Bueno, salgo de aquí y me voy ahora a la aplicación de mensajes, porque desde aquí quiero mostraros la función de los Gmoji. Los Gmoji es una función exclusiva de Apple Intelligence y que hasta ahora, cuando abríamos el teclado, se mostraba de una forma mucho más discreta. Ahora con 18.4 se muestra una etiqueta mucho más resaltada con el nombre Gmoji para que sea más identificable, más reconocible por el usuario. Si yo pulso desde este botón, pues se me abre esta interfaz y yo aquí podría crear el emoji que quisiera, ¿no? Por ejemplo, perro con, yo qué sé, gafas de sol. Le damos a aceptar y deberíamos esperar unos segundos a que el motor nos genere la imagen. Vale, imaginemos que ese resultado ya me gusta, pues simplemente le daríamos a añadir y listo. Se nos crearía ya el mensaje con el emoticono listo. Y además, desde aquí tendremos acceso a todos los Gmoji que hayamos creado para poder reutilizarlos en el futuro. No tendríamos que estar creándolos continuamente. Lo enviaríamos y ya está. La novedad aquí también en 18.4 con relación a los Gmoji es que ahora ya no es necesario crearlos o generarlos dentro de aplicaciones como mensajes o mail. Si nos vamos a aplicaciones como Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, etcétera, no solo vamos a poder también generarlos, sino enviarlos. Se enviarían como un sticker, eso sí, pero es funcional al fin y al cabo. Nos volvemos a los ajustes y ahora vamos a los ajustes de Apple Intelligence y Siri, porque, bueno, esto es un detalle que no os lo voy a mostrar como tal, pero sí que os lo explico, y es que en las voces, los que tengan el iPhone o Siri configurado en inglés de Australia, bueno, pues ahora tendrán nuevas voces, masculina y femenina, diseñadas para sonar más naturales y acorde al acento australiano. Así que, bueno, si hay alguien de Australia que esté viendo este vídeo, que me extraña, pues que lo sepa. Y ya que estamos hablando de Siri, que sepáis que la modalidad de interactuar con Siri mediante texto se ha mejorado, se ha optimizado. Digamos que ahora el teclado se oculta automáticamente una vez que Siri nos muestra la respuesta. Como muchos estaréis probando Apple Intelligence por primera vez, os recuerdo que esto simplemente se activa haciendo un doble toque en esta parte inferior. Se nos abre el teclado y yo aquí podría escribir. Le puedo decir el tiempo en Madrid. Y cuando le dé enviar, vais a ver que, como digo, el teclado se va a comprimir en cuanto me muestre el resultado, ¿veis? Esta es una de las novedades. Ahora, si yo quisiera seguir escribiendo, pues vuelvo a abrirlo, etcétera. Es decir, que no se queda todo el rato fijo en la parte principal de la pantalla, ¿vale? Así que, una vez dicho esto, nos vamos ahora a las novedades relacionadas con el centro de control. Bueno, voy a cerrar la aplicación de ajustes y nos vamos al centro de control, porque como digo, aquí hay algunas cosillas que quiero destacar. Y es que si abrimos la galería de controles, vais a ver, como explicaba antes, que tenemos una nueva categoría de Apple Intelligence y Siri. En esta categoría tenemos esos tres botones: hablar con Siri, escribir a Siri y el botón de inteligencia visual. Antes, pues digamos, estaba todo un poco más desperdigado y ahora lo han unificado en una única zona, perdón. Bueno, si bajamos un poquito, vais a ver que también tenemos una nueva sección, que es esta, la de música ambiental. Y tenemos 4 estaciones: dormir, relajante, productividad y bienestar. Si yo elijo cualquiera de ellas y la añado, por ejemplo, a mi centro de control, vamos a poder activar en cualquier momento esta emisora y se nos empezará a reproducir, pues eso, música dedicada a el fin que nosotros hayamos seleccionado. En este caso es bienestar, pues música pues relacionada con ese tipo de estado de ánimo, ¿no? Si yo añado el control, me vuelvo aquí al modo de música ambiental y elijo el modo de dormir, pues se nos empezará a reproducir música enfocada precisamente a relajarnos para poder dormirnos lo antes posible. Lo bueno es que si le damos a editar este control, vamos a poder también cambiar la playlist. Por defecto nos dan estas para seleccionar, pero si quisiéramos crear nosotros una playlist personalizada, podríamos luego en Apple Music elegirla desde nuestra biblioteca, ¿vale? Así que esto, que sepáis que se puede modificar a gusto del usuario, pero las que vienen por defecto yo creo que están bastante bien. Y como digo, luego nosotros desde el propio centro de control vamos a poder controlar aquí aspectos como el volumen, vamos a poder controlar también la reproducción si queremos pasar a la siguiente canción, etcétera. Así que
muy bien esta novedad. Pero no es la única relacionada con el centro de control, ya que, si os fijáis en el apartado de conexiones, ahora los módulos de conexión son dinámicos, es decir, que se muestran con el estado real de la conexión. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en mi casa y en mi casa pues la cobertura móvil brilla un poco por su ausencia y como veis solo tengo una rayita en ese módulo dinámico de conectividad, ¿vale? Que si os fijáis es el mismo, ¿vale? Lo único que me chirría un poco, voy a eliminar estos controles para no distraer, es que si lo añado manualmente, por ejemplo, el control de datos móviles, ese sí que sigue viéndose, digamos, con la conexión completa, ¿de acuerdo? Es decir, se ilumina el icono, pero con todas las rayas completas y no es dinámico como el de esta región. Eso creo que es una cosa que deberían pulir para que, digamos, tenga consistencia, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. No es la única novedad. Si os fijáis, tengo ahora mismo el volumen quitado, pero si lo subo, vais a ver que el icono de esa barrita cobra color, ¿vale? Esto es otra de las novedades que tenemos, y es que ahora tanto el icono del brillo como el del volumen, digamos, cuando bajamos de cierto umbral, es decir, que ya prácticamente casi ni se escucha o casi ni se ve la pantalla, el sistema también nos lo indicará iluminando y dándole color a ese icono de cada barra en función de si es brillo o es volumen. Así que bueno, es un detalle menor, pero bueno, ahí está también. Y también tenemos bueno, no sé si lo veis ahí, es muy pequeñito. Al lado del modo de no molestar, al lado de los modos de enfoque, tenemos unas flechitas que indican hacia arriba o hacia abajo, que es un cambio sutil en la interfaz que lo que nos quiere decir es que si pulsamos sobre ello, pues bueno, tenemos más opciones disponibles. Insisto, es un sutil cambio visual que trata de recordar al usuario pues, que puede hacer rápidamente a la sección de modos de enfoque o personalizaciones adicionales desde el propio centro de control, ¿vale? Desde aquí podríamos crear nuevos modos. En fin, eso es otro cambio sutil que también está relacionado con esta sección del sistema. Ahora nos vamos a ir a los ajustes. Salgo del centro de control, abro ajustes, me vengo a la página central y ahora si nos vamos a la sección de abajo del todo, de aplicaciones, vais a ver que en apps por omisión tenemos dos nuevas categorías. Se añade la opción de elegir como aplicación de terceros una app de navegación. En este caso podríamos cambiar la aplicación predeterminada de Apple por ejemplo, Google o Waze o el que se os venga a la cabeza. Aunque debo decir que esto todavía no funciona bien. Entiendo que Google tendrá que actualizar su aplicación para que pueda aparecer aquí, porque Apple ya lo ha habilitado. Y luego también tenemos la opción con las aplicaciones de traducción. Es decir, por defecto tenemos la de traducir de Apple, pero si nos descargásemos, por ejemplo, Google Traductor o el traductor de Microsoft o cualquier otro, debería aparecernos aquí para poder utilizarlo como aplicación de traducción predeterminada, ¿de acuerdo? Así que eso es una imposición de la Unión Europea y bueno, Apple se está adaptando a ello. Nos vamos ahora a la aplicación de contraseñas porque también tenemos algunas novedades relacionadas sobre todo con los códigos de verificación, así que dadme un segundo para intentar buscar una región que bueno, no desvele ninguna contraseña importante. Vale, creo que me sirve. He desbloqueado la aplicación de contraseñas. Si me voy aquí a la pestaña de códigos, bueno, esta parte la estaréis viendo difuminada, pero aquí, si os fijáis, tengo códigos de seguridad de doble factor, ya sabéis, los que suelen ser de 6 dígitos y que te piden pues para proteger tu contraseña, digamos, con un nivel superior. Bueno, si os fijáis, aquí arriba hay un iconito verde que es como un reloj que se va rellenando. Bueno, pues esto es el contador que ahora nos permite poder visualizar el tiempo que resta para que estos códigos se reseten. Ya sabéis que estos códigos son de un uso único y que se van reseteando cada minuto. Bueno, pues desde aquí ahora la aplicación nos lo indica. Esto porque lo estoy viendo desde la región de códigos. Si yo seleccionase cualquier aplicación o cualquier contraseña, digamos, desde su página independiente, también se mostraría al lado del código de doble factor ese indicador visual para indicarnos el tiempo que nos queda para que se vuelva a cambiar. Vale, vamos a salir de aquí y nos vamos ahora a los ajustes, porque si nos vamos a los ajustes de la aplicación de cámara, los usuarios que tenemos un iPhone 16 o 16 Pro, en los ajustes del control de cámara vamos a tener ahora esta opción que nos permite poder desactivar la opción de inteligencia visual. Imaginemos que nosotros lo queremos en el centro de control, lo queremos en el botón de acción o directamente no queremos usarlo. Pues bueno, si desactivamos esta opción, ya cuando presionemos aquí no se nos abrirá la función de inteligencia visual, se nos abrirá la cámara, ¿vale? Y que lo queremos volver a activar, pues lo pulsamos
y ya sí que entra en acción esta función de inteligencia visual. De todos modos, insisto, si sois nuevos en Apple Intelligence, todo esto relacionado con Apple Intelligence tiene un vídeo que subimos hace un par de semanas. Os lo voy a dejar luego como un vídeo recomendado, no os lo perdáis. Bueno, voy a salir de este apartado y nos vamos ahora a la aplicación de Safari, ¿vale? Yo aquí tengo abierto Safari, digamos, con su vista predeterminada, y lo que quiero hacer ahora es mostraros cómo Apple ha hecho algunos ajustes relacionados sobre todo con la vista previa de enlaces relacionados con apps que se encuentran en la App Store. Voy a buscar pues una aplicación, por ejemplo la aplicación de soporte, un enlace. Vamos aquí a ver, explorar soporte. Si bajo un poquito, vais a ver que tengo aquí la vista previa para descargar la app de soporte, ¿no? Bueno, si mantengo presionado, vais a ver que esta interfaz ha cambiado, ¿vale? Ahora luce pues con más visual, ¿no? Con más detalle. Nos pone el nombre, una descripción de la aplicación, la imagen más destacada de la misma, etc. Vamos a hacerlo con otra aplicación. Vamos a abrir una nueva pestaña. Vamos a poner, por ejemplo, Notion. Y si nos vamos a la región dedicada a las aplicaciones de iOS y Android y yo hago un tap para ver la vista previa, vais a ver cómo efectivamente ahora tenemos, ya digo, una vista previa más modernizada que, bueno, luce mejor y que luego directamente si pulsamos pues se nos abriría dicha vista en la App Store. Vale, vuelvo a Safari porque no sé si os habéis fijado que cuando habría una nueva pestaña y habría, pues eso, la caja de direcciones, se nos muestra búsquedas recientes, ¿vale? Y aquí estáis viendo, por ejemplo, tiempo en Alcalá de Henares, el Rábano, marca, Fórmula 1. Bueno, estas opciones podemos ocultarlas, ¿de acuerdo? Por defecto esto se nos va a mostrar para, bueno, facilitar por si queremos reutilizar algún término de búsqueda, pero que sepáis que esto lo podemos desactivar. Simplemente, si nos vamos a los ajustes y buscamos la aplicación de Safari, vamos a Safari, que está aquí, vais a ver este botón de mostrar búsquedas recientes que podemos deshabilitar. Si lo deshabilitamos, automáticamente al cerrar y volver a abrir la aplicación, ya no se nos muestra, ya no se nos va de esta página y directamente podemos escribir la dirección. En cambio, vuelvo a hacerlo para que veáis la diferencia. Si abro Safari y abro la caja de direcciones, se nos va a esta pantalla donde nos aparecerá todo el listado de búsquedas. Aprovechando que estoy aquí, voy a ir al marca, por ejemplo, me voy aquí y os muestro otra novedad. Y es que si le damos a este botón y le damos a los tres puntitos para que nos muestren todos los menús accionables desde esta página, vais a ver que tenemos un nuevo apartado, que es detalles sobre la seguridad de la conexión. Si lo presiono, vais a poder ver detalles del certificado, ¿vale? Vais a poder ver si la conexión es segura y, como digo, detalles del certificado que hasta ahora no podíamos ver. Si yo le doy a detalles, aquí puedo ver más información y si le doy aquí a más información, pues bueno, se nos hace una explicación, directamente se nos redirige al manual de uso del iPhone por si queremos entender para qué sirve eso. Pero vamos, que sepáis que esta función ahora la tenemos disponible, así que si dudáis sobre alguna página que nos inspira mucha confianza, pues podéis revisar su certificado y si no lo tiene en regla, pues os avisará y desde aquí incluso podéis saber los datos del mismo. Bueno, voy a salir de aquí y nos vamos ahora a la App Store. Tengo aquí preparada una aplicación y no sé si veis este botón de reanudar. Bueno, esta es una de las novedades. Si yo, por ejemplo, me voy a la App Store y le doy a descargar cualquier otra aplicación, vais a ver que ahora tenemos un botón de pausa que nos permite pausar la descarga en el momento en el que se encuentre para reanudarla luego después desde ese mismo punto. Hasta ahora nosotros si empezábamos a descargar una aplicación y la parábamos, se paraba del todo, se cancelaba la descarga y teníamos luego que volver a empezar de cero. Ahora ya no. Ahora tenemos la opción de reanudarla con ese botón y listo, ¿vale? Esto puede ser bastante útil, sobre todo para personas que tengan conexiones lentas o que quieran priorizar, por ejemplo, una descarga a la vez, etc. Y esto se aplica tanto para las aplicaciones nuevas, para aplicaciones que vamos a descargar después de haberlas descargado previamente, incluso también para las actualizaciones de apps, cuando tengamos apps que se quieran actualizar. Vamos con más novedades, aunque esta no os la puedo mostrar porque no está operativa en Europa, creo que solo en Estados Unidos, y es que ahora en esas aplicaciones que tengan muchísimas reseñas, la inteligencia artificial de Apple va a ser capaz de hacernos un resumen para, bueno, hacernos una idea un poco de lo que dice la mayoría de la gente. Aparecería en esta región de aquí y, bueno, pues ya digo, se mostraría. Voy a intentar poneros una captura porque, bueno, hay algunos medios americanos que sí han mostrado cómo se vería para que, bueno, os hagáis una idea de cómo será, pero bueno, de momento, insisto, no lo vamos a tener operativo aquí en España. Bueno, me voy a la aplicación de fotos porque quiero mostraros también algunas novedades que encontramos aquí. Si abrimos la vista de
todas nuestras fotos y le damos al iconito de las flechas que tenemos justo en la parte inferior, vais a ver que en los filtros ahora tenemos dos nuevos. Uno, el de compartido contigo, y otro que es el de ningún álbum. El de compartido contigo, pues bueno, reorganizará todas estas fotografías para mostrarnos aquellas que nos han compartido por aplicaciones como mensajes, correos, etcétera. Y el de ningún álbum, pues lo que nos va a mostrar es todas esas fotografías que todavía tenemos pendiente de categorizar en algún otro álbum. Esto para la gente que quiera llevar siempre su fototeca lo más organizada posible, por ejemplo, para meter las fotos de las vacaciones, de las navidades, del niño, del perro o lo que sea, pues bueno, pues le puede venir bien porque así de un vistazo dice, ah, vale, esta no la tengo en ningún álbum, va, la voy a filtrar y ya desaparecería de esa vista. En fin, es un filtro que puede venir bien sobre todo a la gente organizada, no como yo que lo tengo todo hecho un desastre. Pero bueno, vamos con más novedades. Porque precisamente si nos vamos a la página de los álbumes, vais a ver que ahora tenemos una nueva vista. Como veis, yo tengo ahora esta vista en la que nos muestra un fotograma, una foto destacada junto a 3 al su lado. Vale, esto es otra de las novedades, y es que desde ese botón de los 3 puntitos vamos a poder cambiar la vista a modo lista, que era como se veía hasta ahora, y si le damos aquí y decimos foto principal, vamos a tener esta otra vista, pues eso, que nos muestra un fotograma principal y luego a su lado pues nos muestra otros elementos que hay en ese álbum, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí estáis viendo otras 3 imágenes. En fin, es un detalle, pero bueno, quería comentarlo. Nos vamos ahora también a la página de eliminados, es decir, todas esas fotos que vais eliminando y que luego se van borrando automáticamente pasados 30 días. Bueno, si yo me voy a la parte inferior de todo este álbum, vais a ver cómo ahora cuando seleccione, le doy al botón de seleccionar, si le doy al icono de los 3 puntitos, tenemos dos opciones, la de recuperar todo de una sola vez y la de eliminar todo de una sola vez. Es decir, no tendríamos que seleccionar todos los elementos que aparecen aquí, sino que de una sola tacada podríamos o eliminarlo o recuperarlo, es decir, que vuelva a nuestra fototeca. Y voy a salir de aquí un momento porque también quiero mostraros algo relacionado con los ajustes. Y es que si yo me voy a más ítems, ¿vale? Aquí estáis viendo que tengo la de vistos recientemente y debería haber otro también que es la de editados recientemente o compartidos recientemente, etc. Bueno, esto lo podemos ocultar. ¿Cómo? Si nos vamos a los ajustes y nos vamos concretamente a los ajustes relacionados con la app de fotos, vamos a buscar aquí más rápidamente fotos, vamos a tener un nuevo botón, ¿ves? Que nos permite ocultar, mostrar ítem visto recientemente y compartido recientemente. Entonces, si yo lo desactivo y me voy a esta región, ¿veis cómo rápidamente se ha eliminado? Vale, pues esto, insisto, lo tenemos accesible desde aquí y si nos molesta estar viéndolo todo el rato, pues bueno, que sepáis que podemos desactivarlo. Bueno, he vuelto a la pantalla de inicio porque vamos a hablar ahora de la app de podcast, porque tenemos nuevos widgets. Si yo le doy a añadir widget y me voy aquí a la pestaña de podcast, tenemos dos categorías de widgets relacionadas con los podcasts que tenemos en la biblioteca y otra con la de programas específicos. Si yo, por ejemplo, me voy aquí, tenemos la sección de biblioteca que reproduce los episodios de una lista de nuestra biblioteca, o tenemos también los de programas para poder reproducir episodios de un programa concreto que nosotros podemos seleccionar, ¿vale? Y por supuesto con sus diferentes tamaños. Esto es una de las novedades que tenemos en la app de podcast, pero no es la única. Si yo abro la aplicación de podcast, ahora si tocamos en el icono de nuestro perfil, vamos a poder realizar directamente todos los ajustes relacionados con la aplicación desde aquí, sin necesidad de tener que estar navegando por los iconos de ajustes, etcétera, ¿vale? O sea que simplemente nos iríamos aquí y en la parte inferior tendríamos los ajustes de la app podcast y también ajustes de notificaciones, es decir, esos ajustes relacionados o que influyen de alguna forma con nuestra experiencia dentro de la app. Así que bueno, que lo sepáis que ahora está localizado ahí. Bueno, ahora os estaré poniendo un fragmento, creo que fue del vídeo de la beta 1, en el que os mostraba que los usuarios de Apple News van a tener una nueva sección dedicada a comidas, ¿no? Llamada Food, y ofrece pues eso, miles de recetas de cocina, artículos sobre restaurantes, consejos de alimentación saludable, en fin, está bastante completa, pero como digo, como no está disponible la app de Apple News en todos los países, pues esta novedad prácticamente solo se aplica a las regiones donde el servicio funciona, que son, si no me equivoco, Estados Unidos, Canadá y Australia. Vale, voy a abrir ahora la aplicación de cartera porque quiero mostraros cómo han rediseñado algunos ajustes aquí. Y es que aquí antes había un botón que era para poder ver nuestros pedidos de la Apple Store, por ejemplo, y ahora si pulsamos en ese icono de los 3 puntitos, digamos, tenemos más opciones. Tenemos, por supuesto, otra vez el acceso a los pedidos,
el acceso a pagos preautorizados y acceso a los ajustes. Si yo le doy a cualquiera de estas opciones, podría acceder, como hasta ahora, a esas regiones, ¿vale? Esta de pagos preautorizados es una categoría donde se nos mostrará, pues, digamos, una lista con los comercios a los que nosotros hayamos dado permiso para cobrar suscripciones, ¿vale? Así que, bueno, esto, pues, puede seros útil tenerlo localizado en caso de que hagáis algún tipo de transacción de ese tipo. Y luego, por otro lado, esto no os lo muestro porque yo no soy japonés ni vivo en Japón, pero iOS 18.4 tenéis que saber que añade soporte para la app de cartera para que los usuarios de Japón puedan añadir su documento nacional de identidad al iPhone. Así que simplemente pues un detalle que comento a modo de curiosidad, no es funcional para la mayoría de nosotros, pero bueno, ahí queda. Vale, esto que estáis viendo es la interfaz de Apple CarPlay, ¿vale? Y es que algunos usuarios notaréis que cuando instaléis la actualización vais a tener una tercera fila de iconos de apps en la pantalla de inicio de CarPlay en lugar de las dos filas habituales. Y esto, bueno, se aplicará sobre todo a vehículos que tengan pantallas más amplias, que el sistema entienda que pueda aprovechar mejor el espacio disponible para mostrar, pues eso, más aplicaciones a la vez. Aunque esto, insisto, Apple no lo ha anunciado explícitamente, sí que es cierto que algunos usuarios lo han notado, así que lo comento porque si se da el caso, pues bueno, lo vais a disfrutar segurísimo. Vamos a la aplicación de casa. Yo no tengo ningún robot aspirador, pero debéis saber que ahora con 18.4 la aplicación de casa ya admite la integración de aspiradoras robot. ¿Vale? Esto es una promesa que hizo Apple en la presentación de iOS 18, ha tardado bastante, así que bueno, ya está disponible. Si disponéis de un robot aspirador compatible con el estándar Matter, podréis añadirlo a la app de casa y luego controlarlo junto con los demás accesorios domóticos que tengáis, ¿de acuerdo? Eso sí, insisto, se requiere que el fabricante del robot haya activado el soporte Matter, porque no todos los modelos lo van a tener de inmediato, pero bueno, al menos iOS 18.4 sienta las bases en HomeKit para, insisto, reconocer esta nueva categoría de aspiradoras que, bueno, pues seguramente acabaréis teniendo en el futuro. Bueno, ahora esto que estáis viendo es la aplicación del Vision Pro, porque sí, si sois usuarios que tenéis un Vision Pro, cuando instaléis iOS 18.4 veréis aparecer la aplicación del Vision Pro en vuestra pantalla de inicio, que al final lo que va a servir es, pues eso, para poder gestionar todo el contenido que consumís en el Vision Pro desde el iPhone, ¿vale? Os va a permitir descubrir nuevas producciones, vídeos inmersivos, películas 3D, etcétera, y también ofrecerá una sección llamada Mi Vision Pro, ¿no? Por aquí, que servirá pues como guía, ¿no? Para darte consejos o configuración de algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, los de audio espacial personalizado, entre otros, ¿no? Así que bueno, es una aplicación que unifica en un solo sitio todas esas experiencias o ajustes que quizás podáis requerir en algún momento. Y ya de paso que estoy hablando del Vision Pro, también tenéis que saber que ahora va a ser más sencillo prestar el Vision Pro a otra persona, ¿vale? Ya que con iOS 18.4 el propietario puede predefinir un modo invitado limitando qué apps y funciones estarán disponibles para cuando el invitado use ese dispositivo, ¿vale? Y luego también incluso hay un modo de AirPlay guiado para que el dueño pueda ver en su pantalla, por ejemplo en el iPhone, lo que está viendo el usuario y decirle, vale, ahora toca aquí, ahora toca allá, ¿vale? O sea, esto está bastante bien. Esto, por ejemplo, Meta lo tiene también a través de su app de Meta, y creo que esto era necesario, sobre todo para cuando dejas el Vision Pro y quieres guiar a alguien y dices, vale, haz esto, haz esto otro, y no sabes muy bien lo que está haciendo porque no puedes ver lo que está mirando. Nos vamos ahora a la aplicación de atajos, porque es importante que sepáis que ahora la aplicación de atajos ha recibido múltiples nuevas estaciones específicas para apps nativas, sobre todo orientadas a configurar o cambiar ajustes desde automatizaciones. Por ejemplo, ahora es posible crear atajos para cambiar ajustes de Safari. Si yo le doy aquí a cambiar ajustes vais a ver que tengo un montón de apps nativas, ¿no? News, libros, Safari, tiempo, Freeform, calendario, notas de voz. Entonces, si yo le doy a Safari, desde aquí nosotros podríamos ir ajustando, activar, desactivar, ¿no? Ir modificando todos estos elementos que, insisto, dan una mayor libertad y posibilidades para crear atajos diferentes relacionados con apps nativas del sistema, ¿vale? En total se han añadido decenas de nuevas acciones, así que esto, ya digo, amplía enormemente las posibilidades de la gente que utilice la app de atajos. Y luego otra acción que tenemos disponible está relacionada con la app de mensajes, y es que ahora cuando pulsemos en mensajes, cuando queramos crear una automatización o un atajo, ahora podremos elegir un contacto o un hilo de mensajes en particular, y así al ejecutar el atajo la app de mensajes se lanzará llevándonos, digamos, al instante a ese chat en concreto que hayamos elegido previamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya está detectando
2 conversaciones que yo tengo abiertas, una con Irene Carral y otra con David Cebrero. Entonces, si yo creo un atajo que sea enviar a David Cebrero, directamente irá enviando mensajes a ese chat que tengo con esa persona, ¿vale? Insisto, o sea, las posibilidades han aumentado, así que, bueno, si utilizáis atajos relacionados con ello, pues seguro que os puede resultar útil, ¿no? Por ejemplo, abrir conversación, etcétera. En fin, esto es cuestión de que cacharréis un poquito. Y bueno, también estaréis viendo ahora en pantalla los nuevos emojis que tenemos. Tenemos 7 emojis en total. Ese de las bolsas bajo los ojos, el de una huella dactilar, el de un árbol sin hojas, el de una remolacha, que a veces lo llamo remolacha o lo llamo rábano, en fin, perdonadme, el de un arpa, el de una pala y el de una mancha o salpicadura. Bueno, vamos ahora a hablar del rendimiento y la estabilidad, que es otro aspecto importantísimo. Y a ver, debo decir que en cuanto a animaciones, fluidez del sistema, debo decir que todo va bien, ¿vale? La experiencia es muy fluida, tanto para navegar entre las diferentes páginas, como para abrir cualquier aplicación, cerrarla, por ejemplo, abrir, cerrar el teclado, la animación es fluida, el centro de notificaciones también se muestra de una forma fluida, no va tan a trompicones como iba en versiones previas. En fin, esto lo notaréis cuando más notificaciones tengáis, yo no tengo muchas ahora mismo. Así que en ese aspecto, buenas sensaciones, ¿vale? Luego también hay algunas correcciones de errores con esta versión. Por ejemplo, había varios problemas relacionados con las animaciones de Siri. Ya sabéis que con Apple Intelligence tenemos esta nueva animación y a algunos usuarios pues no les aparecía correctamente. Bueno, pues ahora esto lo han solventado. Y luego también relacionadas con las conexiones. Por ejemplo, había un fallo relacionado con las llamadas Wi-Fi con ciertos operadores de Estados Unidos, entre otros. Y bueno, se ha solventado también con las actualizaciones del firmware del modem que han ido haciendo. Así que, en fin, teniendo en cuenta todos estos detalles, creo que podéis actualizar sin miedo. Vamos a hablar de la batería, porque es otro aspecto vital, ¿no? Yo os vengo mostrando la evolución de mi batería durante todas estas últimas semanas y lo cierto es que no me puedo quejar. En mi iPhone 16 Pro Max prácticamente el consumo no excede el 50%, casi nunca, con unas horas de actividad que en mi caso son las que uso. O sea, o sea, hacer más horas sería forzar un uso que realmente no necesito. O sea, yo uso redes sociales, Telegram, YouTube, en fin, uso aplicaciones de llamada, en fin, de productividad. Así que, bueno, más o menos echar cada uno cuentas de si bueno, veis el consumo aceptable o no. Yo creo que sí. Insisto, todos los días me voy a la cama pues prácticamente con un 50% y a la mañana siguiente estoy otra vez al 100% y me cuesta mucho bajar de ese porcentaje. Insisto, esto en el iPhone 16 Pro Max. Y ahora os estaré poniendo en la pantalla la tabla con los resultados Geekbench que he ido haciendo tanto en el 16 Pro como en el iPhone 11. Empezamos por el 16 Pro y aquí estaréis viendo cómo en single core esta versión pues prácticamente ha dado los mismos datos que en las versiones pasadas, versiones estables estoy hablando, 3.458 puntos, y en multicore el rendimiento ha sido mejor que en 18.3.1, pero un poquito por debajo todavía de 18.3. En cualquier caso el rendimiento sigue siendo bueno. Y si nos vamos a los datos del iPhone 11, estaréis viendo cómo en 18.4 hemos tenido unas puntuaciones mejores que en 18.3. Así que en este aspecto, a pesar de todo, pues la optimización no se ha visto resentida. Bueno, en fin, ya lo habéis visto, una versión con muchos cambios y un gran aliciente para mucha gente, Apple Intelligence. Precisamente si no sabéis cómo sacarle todo el provecho, no te pierdas este vídeo que, bueno, hice hace unas semanas y donde os explico detalladamente todo lo que vais a poder hacer desde hoy mismo. Y si valoráis el curro que lleva a traeros estos análisis tan detallados el mismo día de la actualización, agradecería muchísimo que dejarais vuestro me gusta y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos mañana con más, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.